ustedes ya saben, corresponde a quinto año, la competencia de título que corresponde a séptimo, y una competencia de CYV que correspondería a una competencia genérica que comparten todas las carreras de la Universidad de Valparaíso. Si ustedes se fijan, la competencia de licenciatura menciona al ser humano y menciona los determinantes biopsicosociales y espirituales del proceso salud, enfermedad y atención de salud. Y en la competencia de título, destacar nuevamente que se refiere al ser humano, a las personas, habla del contexto individual y familiar y de una medicina humanizada. Y en la competencia genérica habla del enfoque de género, de derechos humanos, y por lo tanto el impacto a nivel sociocultural, económico y medioambiental. Y entonces es en ese contexto que la comisión curricular, ustedes saben que funciona de manera biestamental, la comisión curricular está constituida por representantes académicos de Casa Central y San Felipe y con estudiantes también de Casa Central y San Felipe. Y la iniciativa de parte de los estudiantes fue bastante proactiva porque ellos nos hacen una propuesta de cómo incorporar, o sea, de cómo ellos visualizaban incorporadas ya estas temáticas en el plan curricular e hicieron un análisis en el cual se dieron cuenta que muchas veces estaban incorporadas en los contenidos, pero no estaban declaradas en los objetivos ni en las competencias. Y por lo tanto también había veces en que tampoco se evaluaban. Entonces, se hace también, se recoge información de parte de los estudiantes respecto a cómo les gustaría que fuera entonces la incorporación, y ellos nos hicieron una propuesta donde bajo estas tres competencias, en el fondo, plantean, digamos, en qué asignaturas debieran estar incorporadas y ojalá cómo, ¿ya? La comisión curricular a partir de esto generó unos comités, ¿ya? Y estos comités de trabajo fue porque dentro de la comisión curricular no había expertos de todos estos temas, había algunos pero no de estas temáticas, que básicamente es género y diversidad sexual, es migrantes e interculturalidad, medio ambiente y, ay, se me fue capacidades diferentes, ¿ya? La parte de la inclusión. Y bueno, entonces se hacen comités convocando expertos dentro de la escuela, dentro de la universidad, para que en el fondo recojan esto que habían hecho los estudiantes y pudieran hacernos una propuesta, ¿ya? Y estamos en esa etapa, pero como esta etapa significa comenzar a reunirnos con los equipos docentes para dialogar respecto a la incorporación ya respaldado por una competencia que tiene un nivel competencial específico, ya sea para el primer nivel, de segundo nivel, hasta llegar a título, y para que también esté no solamente incorporado, sino que también sea adecuadamente evaluado. Entonces, paralelamente, teníamos que también, de alguna forma, iniciar una reflexión a nivel de los académicos, ¿ya? Sobre estas temáticas, ¿ya? Y es por eso que entonces hoy día partimos con esta secuencia de actividades, ¿ya? Donde vamos a partir con el enfoque de derechos, ¿ya? Que sería como el paraguas de todas estas temáticas que les mencioné. Y entonces es en ese sentido de que ya hoy día nuestra primera actividad va a estar respaldada, ya nos está en este momento apoyando las integrantes del Departamento de Género y Diversidad Sexual del Colegio Médico Filial Quinta Región. Y de hecho, la primera oradora de esta secuencia de actividades va a ser la doctora Carolina Soto, quien lidera este departamento acá en la Quinta Región, ¿ya? Entonces, dejo con ustedes a la doctora Soto para que comience la exposición de hoy. Doctora Soto. Muchísimas gracias, Cecilia, y también muchísimas gracias a todos, bueno, a ustedes, especialmente de la Facultad de la Escuela de Medicina, por invitarnos, por abrir este espacio, pero sobre todo por estar generando estas instancias de reflexión sobre los espacios académicos.
Sabemos que están haciendo un gran trabajo que es arduo, pero realmente súper necesario. Así que felices también de poder aportar en esa construcción. Voy a ubicar acá. Ya, como les contaba Cecilia, yo soy Carolina Soto Salazar, soy colombiana, soy médica y actualmente estoy presidiendo el Departamento de Género y Diversidad Sexual del Colegio Regional Valparaíso. Eh, Así como para presentarme un poco, yo llevo 3 años un poco más en Chile y durante este tiempo he trabajado en APS, trabajé en Viña y por eso hago parte del Colegio Regional Valparaíso y actualmente estoy trabajando en Santiago, pero estoy vinculada por el colegio y por otras actividades a la quinta región. Entonces, durante esa etapa en la que trabajé en APS, tuve la oportunidad también de conocer esta realidad regional que necesita un enfoque como territorial, a necesidades particulares que pueden no ser las mismas o abordarse de manera diferente que en lugares como Santiago. Y en eso también he participado en algunas de las actividades que han tenido en el núcleo de salud y sociedad de la Universidad de Valparaíso en el campus San Felipe. Entonces me parece súper importante como resaltar el esfuerzo de la universidad para tener un discurso que sea coherente y consistente en la formación de profesionales de la salud y por eso para nosotros este espacio es súper importante. Entonces les doy la bienvenida. Estoy muy contenta, muy honrada de estar acá y también me siento súper bien acompañada por ustedes y también porque hay integrantes del Departamento de Género que espero que después puedan conocer como más a fondo y que podamos construir en conjunto todo este trabajo. Debo decir a priori que yo no soy una experta en derechos humanos, ¿ya? Y eso es súper importante porque los derechos humanos son una temática amplia, compleja y que hay gente que se dedica durante la mayor parte de su vida a trabajar en esto. Sin embargo, pues como su nombre lo dice, también nos compete a cada uno en su realidad y eso es lo que yo quiero como traer acá, que sea este espacio de reflexión académica en el que podamos conocer un poco del trasfondo de algunas temáticas que puede que no estén eh, desde sus bases teóricas en nuestra formación, pero que seguramente sí las hemos vivenciado solamente por el hecho de ser seres humanos. Así que les voy a compartir mi pantalla y les voy a, no, antes de compartirles, les voy a enviar un link por el chat y les pido que lo puedan, o sea, le den clic en ese link que les voy a enviar y que puedan entrar como al link. Yo les voy a, ustedes lo van a ver en su pantalla y yo les voy a compartir lo que yo veo. Les debe aparecer esta pantalla. Sí, ¿Sí? sí. Súper. Entonces, la pregunta que aparece arriba es, ¿qué son los derechos humanos? Me gustaría que hiciéramos el ejercicio, va a ser anónimo, así que no pasa nada, de que puedan responder en la parte inferior derecha, hay una crucecita, que si ustedes le ponen clic, aquí les estoy mostrando, pueden poner, no sé, yo creo que los derechos humanos son lo que ustedes piensen, ¿ya? Entonces, hagamos ese ejercicio en conjunto. Súper ahí. Y ahí se van como organizando. No sé cómo poner para que queden. ¿Hay que hacer algún clic? Sí, como que le hace, cada vez que tú das enter, se manda ¿Ya? el cuadrito. Entonces creo que alguien está dándole enter como para bajar y se están armando muchos cuadritos. Ok. Tú sigue escribiendo nomás y cuando estés lista le das enter y ahí queda como el... Exacto.
Acá dice. Súper bien. Entonces vamos a ir leyendo algunos, pero la idea es que lo vamos a ir haciendo entre todos. Entonces, ya démosles unos momentitos para que se actualice bien. Entonces, vamos a ir leyendo los que ya están completos. Entonces, son los derechos connaturales a la condición humana. Definen una serie de garantías de las que gozamos o debemos gozar todas las personas. Otra persona dice derechos históricamente situados, acuerdo internacional, son los derechos connaturales a la condición humana. Este ya lo había leído. Aquellos derechos que no pueden ser transados, que no son jerarquizables. Ay, se me mueven y se me pierden. Acá. Y que son iguales para todas las personas. Son los derechos fundamentales de toda persona para vivir una vida digna en sociedad. Derechos inherentes a todos los seres humanos sin discriminación, el trato digno de todas las personas. Son exigencias de respeto que surgen de la valoración de las características propiamente humanas, derechos que protegen a individuos en una sociedad pretendidamente iguales, no tienen requisitos más que nacer como ser humano, no sé si se me... respeto mutuo, sin distinción, lo mínimo sobre convivencia humana, derechos irrenunciables para las personas, algo inherente a la naturaleza. Son exigencias, se me perdió otra vez, de respeto que surgen de la valoración de las características propiamente humanas. Hay más personas que están escribiendo. Ya, creo que leímos casi todos. Y en el fondo parece que acá alguien más está escribiendo. Se centran en la dignidad de los seres humanos, de las características que nos permiten desarrollarnos como tales. Ya, muy bonito además porque esto se puede guardar, entonces como que nos queda para la memoria, pero en el fondo el objetivo de un ejercicio como este es, primero, poder ver un poco qué sabemos, en qué estamos de acuerdo y también resaltar quizá algunas ideas que no conocíamos, pero también la importancia de que esto nos compete a todas las personas, a todos los seres humanos, independientemente de lo que hagamos, de dónde nacimos, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que creo que estamos bastante de acuerdo y es muy chévere ver que en el fondo no estamos tan lejanos al tema como a veces se podría pensar o como pasa en otras instancias o en otros espacios académicos. Así que les quiero mostrar después de esto este video que me pareció, lo voy a cortar en una parte, pero díganme si lo pueden ver bien, porque en el fondo creo que resume o da una muy buena base para lo que quiero que conversemos después. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to do that definition. I would probably have to do a little bit of homework. So. Yeah, any rights that I think any just a normal any the rights that humans have. It's a very large debate.
Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierta Europa. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, urbanos, cristianos, musulmanes, catalanistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos para toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba... Caro, si apagas el micrófono ya no se escucha. Gracias, Cata. Europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana.
Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Tiro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió: oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y vivieron felices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente quiere... Ahí, lo vamos a dejar ahí. Me disculpo por los sonidos, como que nunca había transmitido un video, entonces no sabía algunas cosas. Pero ahora, igual me gustaría escucharles antes de, voy a dejar de compartir. ¿Qué piensan hasta acá? Como 2 minutitos, 5, para que me digan un poco qué piensan, qué entendieron, qué idea les surge, lo que sea. Una constante disputa. Gracias. Es un tema que no se conversa porque nadie sabe nada al principio. O no se difunde, no se habla. Son nuestros derechos y no los enseñan ni en el colegio, nada. Salimos de nuestra formación básica escolar y no sabemos ni cuántos son, cuáles son, nada. Valeria, ¿tenías alzada la mano? A mí me resuena esto de que cuesta mucho definir el tema de los derechos o como que nos pilla en un piso en el cual no pudiésemos poner en común las ideas. Como que todos se complican para hablar de los derechos. Y eso creo que nos pasa en el cotidiano, no es solo el video, sino que es como el reflejo de lo que pasa cuando hablamos del tema. ¿Alguien más? Bueno, efectivamente, y por eso también me parecía tan gráfico el video, porque es como rápido, muestra que en el fondo es algo que tampoco... a mí me pasó que cuando estudié, empecé a estudiar el tema de los derechos humanos, uno tiende a pensar que todo es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque ahí es cuando se hace la declaración, la carta y demás. Pero también este video muestra que llevamos siglos como reconociendo que ese otro que tenemos al frente tiene los mismos derechos que yo, y entonces esta disputa de cuáles derechos, hasta dónde, por qué, dependiendo del territorio, y por eso es un tema como tan complejo. Y bueno, entonces les voy a compartir mi presentación y la idea es que a mí me gusta como que opinen libremente, sí, pero claro, como en Zoom todo el mundo se topa, ahí nos organizamos. Yo les voy a hacer una presentación lo más corta posible y luego la idea es que lo podamos conversar en grupo. Hoy estoy un poco torpe con el tema del... ya. Entonces, la otra. Ay, señor. Eso, ya. Entonces, en el fondo, lo que hablaba el video es que desde Ciro el Grande, ¿verdad? Se ha estado trabajando en los derechos humanos, llega la Revolución Francesa, el derecho romano, todos estos como antecedentes históricos. Y finalmente, y algo que a mí me parece muy importante también resaltar, es que es una mujer la que lidera este acuerdo que lleva a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es Eleanor Roosevelt. Y entonces les traigo de esos 30 derechos los primeros 2 artículos de esta declaración, que
que en el fondo son, yo sé que los hemos escuchado con más frecuencia, sobre todo en el último año, año y medio, que ha pasado todo este estallido social, que Latinoamérica ha pasado por estos procesos socioculturales de mayor como levantamiento social. Entonces, eso también hace que quizá nos estemos acercando mucho más al tema, pero es un tema que tiene una base académica y que tiene como muchas patitas, entonces que no basta con decir como ya todos los seres humanos tenemos derechos, pero ¿a qué? Y como, sí, como cuáles son. Entonces la gente, y también yo creo que por eso pasa, que todos tenemos de alguna manera asumido que tenemos derechos, ¿cierto? Que debemos ser tratados dignamente, pero sucede que eso puede someterse a interpretaciones dependiendo del lugar de donde yo estoy. Por eso la importancia de que esto exista. Entonces, el primer artículo, que ustedes también lo nombraban en el Padlet, es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros, pero además que toda persona tiene todos los derechos y libertades que están proclamadas en esa declaración, que son 30, sin ninguna distinción. Y esto resulta súper importante porque desde la concepción de los derechos humanos, desde la declaración, esto que están acá se consideran las categorías sospechosas que se tienen en cuenta al momento, por ejemplo, de que una persona, o sea, de que un Estado vaya a formular una política pública o de que se establezca una norma o una ley. Nada de lo que rija para la sociedad puede tener distinciones basadas en estas categorías sospechosas. ¿Por qué sospechosas? Sospechosas de discriminación. O sea, si yo pongo, por ejemplo, para la admisión en un trabajo, que solamente se admitirán hombres entre, no sé, tal y tal edad, hay una categoría sospechosa de género. ¿Por qué se está haciendo esa distinción? Y se pueden hacer distinciones, pero siempre tienen que estar súper bien justificadas para que no sean categorías que lleven a discriminar a una parte de la población. Entonces, toda persona, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, todo lo que ustedes ven acá, y que al final se ve como cualquier otra condición social, educativa, territorial, o sea, no hay nada que esté por encima de la humanidad, ¿verdad? Yo tengo todos estos derechos solamente por ser un ser humano. Entonces les traigo este poema de Audre Lorde, que es una mujer negra americana, y se llama ¿Quién dijo que era fácil? La poesía no es mi mejor fuerte. Si alguien quiere leer el poema, sería muy lindo, si alguien se anima. Si no, lo leo yo, pero si alguien se anima, me parecería bonito. Carolina, yo lo leo. Adelante. Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Netflix, las mujeres se juntan antes de marchar. Hablan sobre las chicas problemáticas que contratan para ser libres. Un empleado casi blanco ignora a un hermano que espera para atenderlas primero y las damas no se dan cuenta y rechazan los pequeños placeres de su esclavitud. Pero yo que estoy limitada por mi espejo, como por mi cama, veo la causa en el color, como también en el sexo. Y me siento acá preguntándome, ¿cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Muchas gracias, Cecilia. Entonces es un poema que a mí me parece súper gráfico, muy doloroso también, como muy impactante, porque creo que ejemplifica muy bien la sensación de una persona, de una mujer, de un ser humano, que no se siente parte del todo de ese lugar donde nació.
donde no se siente escuchada, no se siente valorada, no se siente libre, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿y los derechos humanos qué pasa? ¿No? O sea, igual ella tiene derecho a vivir libre y en igualdad independientemente de que sea una mujer negra. Pero ¿qué pasa realmente en la práctica, en la vida cotidiana? Así que como dato reciente, quiero mostrarles que la Defensoría de la Niñez hizo esta encuesta en el 2019, si no estoy mal, y se las traigo más para que podamos ver que es en la realidad como más directa. Esta encuesta fue hecha en Chile a niños de quinto básico a cuarto medio, niños, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y en el fondo cuando les preguntaban cuáles son los derechos que menos se respetan en Chile, el 41.1% respondía a la igualdad y a no ser discriminado. Entonces ya desde la infancia, ¿verdad? Nos damos cuenta de que hay lugares donde no somos suficientemente respetados, donde no somos validados. Y si ustedes miran, las primeras preguntas incluyen lo que ya vimos en los derechos humanos. O sea, los niños sienten que de los derechos menos respetados son a la igualdad, a opinar y ser oído, oída, a la libre expresión, a ser tratados de manera justa, a tener la mejor educación. Entonces, como para que esta primera instancia en la que nos vamos a encontrar nos sirva de base para lo que vamos a trabajar después y podamos tener no solo este marco como desde lo más instintivo, ¿verdad? De que somos humanos y tenemos derechos, sino cómo está organizado realmente esto. Voy a hacerles como un resumen breve de cómo está formado. Entonces, en el fondo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque, como lo decía el video y como lo sabemos, después de la invasión nazi, ¿verdad? Y del exterminio de más de 90 millones de personas y además por sus creencias, por el territorio, pero sobre todo la población judía, pero también hubo población de la comunidad LGTBIQ+, personas negras, había otros grupos poblacionales que fueron, digamos, no exterminados completamente, pero sí violentados y asesinados. Entonces nace esta necesidad de decir, vengan, esto no puede volver a pasar, ¿sí? O sea, debemos tener unos mínimos de respeto por los derechos de las personas. Y en eso, como veían también en el video, se forman las Naciones Unidas, se redacta la carta, y dentro de estos derechos, que son 30, hay derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, ¿sí? Entonces, está la declaración como grande, la carta, a grosso modo, pero también de ahí se desprenden dos pactos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que pueden haberlos escuchado como derechos de primera generación y segunda generación. Pero eso ya no se usa porque, como alguien lo dijo también en nuestro Padlet, los derechos no se pueden jerarquizar, o sea, no hay un derecho que esté por encima de otro, ¿sí? Entonces, los derechos son inalienables e interdependientes, ¿sí? No puedo tener un derecho sin tener otro, o sea, necesitan estar todos, deberían estar garantizados en su totalidad, ¿sí? No le puedo quitar un derecho, no sé, te respeto el derecho a la vida, pero no a la salud. No, eso no puede ser, están conectados. Y dentro de esto, la Declaración Universal queda en el sistema universal de las Naciones Unidas, que sería la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y esta organización tiene 6 órganos principales, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver. Pero entonces tenemos el Pacto Internacional, los 2 pactos, ¿cierto?, que en el fondo son acuerdos vinculantes que son aprobados por la Asamblea General de la ONU, y la Asamblea General es un órgano como de los que más se conocen, que es en el fondo el espacio
colegio donde se discuten, se deliberan y se formulan las políticas que van a representar a las Naciones Unidas, ¿cierto? Y en esa Asamblea General de la ONU hay un representante o dos de los estados parte, o sea, los estados o sea, de todo el mundo, de todo el planeta que han adherido a la Carta Internacional de Derechos Humanos. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es derecho internacional, que en el fondo, y aquí está lo complejo, es una orientación, una guía, es lo deseable de la convivencia humana, ¿sí? Se supone, asumimos que todas las personas en el planeta queremos que todas tengamos derecho a vivir en libertad, a alcanzar nuestro máximo potencial, a movernos libremente. Y adicionalmente están los protocolos facultativos. Los protocolos facultativos son como la materialización de esos acuerdos y que son la forma en la que los estados vinculan estos derechos humanos con su legislación puntual, ¿sí? Entonces está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Que en el fondo está supervisado por el Comité de Derechos Humanos, que está conformado por 18 miembros, que en el fondo son elegidos entre las personas que representan a los estados parte, y que además deben supervisar que estos derechos se cumplan. Entonces, algunos derechos que hacen parte del Pacto Internacional son el derecho a no ser encarcelado por deudas, el derecho a que las personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y garanticen el respeto a su dignidad, el derecho a que todos los niños tengan una nacionalidad, el derecho a la libre determinación. Y dentro de esto se han surgido protocolos facultativos por algunas medidas especiales, como por ejemplo el segundo protocolo facultativo de este pacto internacional fue para abolir la pena de muerte, ¿sí? Y esto se ha hecho en otro tipo de convenciones que luego vemos. Luego está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y este también tiene 18 expertos, se eligen cada 4 años y cada 2 años se reúnen en Ginebra, Suiza. Y aquí están los derechos más reconocidos dentro de este pacto, ¿sí? Entonces, el derecho a participar en la vida cultural, a la educación, a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la protección de la familia, a la seguridad social. Y el protocolo facultativo, que es en el fondo, de nuevo, como este pacto, ¿cierto? Se materializa según, o sea, mejor dicho, el Estado lo acoge en su legislación, en su constitución y lo lleva a cabo, y por tanto también se puede exigir desde el derecho internacional que los estados cumplan con los acuerdos. Establece un comité, ¿sí? Que en el fondo es el que puede recibir denuncias individuales y quejas interestatales. Entonces, esto suena como, no sé para ustedes cómo lo reciban, pero para mí suena súper ladrilludo, como muy pesado. Pero en el fondo esto lo podemos ver en casos donde los estados tienen una constitución, por ejemplo en Chile, y una persona denuncia ante las instancias judiciales que tiene su país que le violaron el derecho a la salud. Pero si en algún momento esa persona ha agotado las instancias nacionales y siente que su derecho no fue respetado y que no ha recibido la reparación, puede hacer llegar una denuncia a organismos internacionales y de ahí empieza a regir como esta supervisión que hace la Asamblea General, o sea, las Naciones Unidas, los comités, para decir, bueno, ¿qué pasó en este caso? Esto tiene que revisarse por una comisión o puede ir a la corte. Entonces, en Chile, por ejemplo, está el caso de la jueza Tala Rifo, ¿sí? Que llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Está el caso de, en este momento se me olvida, pero de un hombre mapuche que fue llevado preso
como imputado por cargos de terrorismo y su caso llegó a la Corte Internacional, porque en el fondo el Estado, dentro de sus normativas nacionales, no pudo garantizar los derechos de esta persona ni hacer la reparación. Y acá tenemos que está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tiene además estas dos patitas, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Entonces acá pueden ver como cuáles son sus objetivos y propósitos, pero en el fondo la comisión, si ustedes escucharon, por ejemplo, ahora para el estallido social, hubo una visita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque en el fondo lo que busca es promover la defensa de los derechos humanos y es un órgano consultivo de la OEA. Entonces, esto no hace parte como tal de la ONU, sino de la OEA, igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en el fondo están como de la mano. Y para pertenecer a estas convenciones, a ser parte como de estos comités, las personas deben cumplir con trayectoria en la defensa, pero además en el estudio de los derechos humanos, ¿sí? La Convención Americana sobre los Derechos Humanos tiene un papel sobre todo de guía, ¿verdad? De revisión, de como de sugerir, promover, recomendar a los estados parte que cumplan con la obligación de no violar los derechos humanos, ¿sí? Entonces, inicialmente la comisión no tiene facultades para, por ejemplo, sancionar a los estados que no cumplen o hacer sanciones económicas, no, esa no es su labor. Sin embargo, si la comisión nota dentro de las visitas, por ejemplo, que hay violaciones a los derechos humanos, esos casos pueden llegar a la Corte Interamericana y ahí sí se pueden dar sanciones a los estados. Sin embargo, toda la Declaración Universal, el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y de la Convención parte de que los estados están comprometidos con garantizar que todas las personas en su territorio tengan acceso y gocen de libertad para ejercer sus derechos humanos. Independientemente de que esto en la práctica no nos parezca tan cercano y de que haya muchas cosas que pasan entre medio, se parte como de la confianza de que hay un acuerdo, ¿sí? Entonces, en el fondo, yo igual les puedo pasar material sobre esto, es un tema que es bien denso, pero en el fondo, esta introducción es para que veamos que hay un trasfondo teórico de que hay unos lineamientos que también podemos exigir y que hay muchas instancias en las que se ha promovido y se ha como puesto sobre papel que los derechos humanos, como son parte de este debate y de esta disputa, tienen que ser un acuerdo en el que todas las personas quepamos, ¿sí? Entonces, por eso esta imagen que uso también cuando hablamos de interseccionalidad, que es que en el fondo tendemos a ver a veces las cosas como un cuadrado, como que esta es nuestra realidad más cotidiana y que esto es a lo que estamos acostumbrados o que nuestra cultura es la que impera, o sí. Y en el fondo lo que nos muestra también el enfoque de derechos humanos es que hay una realidad inmensa, muchas de las cuales no vamos a alcanzar a conocer, pero que están ahí y que por estar y existir tienen derecho a lo mismo, a lo que yo sé que tengo derecho, ¿sí? Entonces, dentro de esto están las personas con diferentes creencias, cultura, nacionalidad, las personas en situación de discapacidad, con identidad de género diversa, todas las ideologías políticas. Entonces, solamente en este grupo en el que ahora somos como 25 personas, hay tanta diversidad como sea posible y todas las personas que estamos acá tenemos exactamente los mismos derechos. Entonces les traigo algunas fotos, ¿sí?
en el fondo podemos vernos desde afuera, ¿verdad? Sin conocernos, como personas muy distintas, con hábitos, costumbres, creencias muy distintas. Pero todas estas personas tienen los mismos derechos. Y aunque eso suene obvio, no lo es tanto. Esta es una foto del 8M que la he mostrado quizá en otras ocasiones porque me gusta mucho. Y parte de eso es que, por ejemplo, dentro de los derechos humanos está el derecho a la libre movilidad, a que una persona puede cambiar de territorio. Sin embargo, si lo vemos, las personas migrantes en cualquier lugar, pero en Chile en especial, digamos, hablando como del caso más cercano y en Latinoamérica, las personas migrantes no tienen garantizados muchas veces sus derechos humanos. Entonces, en el fondo, la reflexión que queremos comenzar de hoy en adelante y que ojalá sea permanente en nuestro ejercicio profesional es: no podemos crear en nosotros, ¿verdad? Si no estamos todos. Entonces, al final, sí, desde nuestro ejercicio, pero también desde nuestra cotidianidad, desde la forma como pensamos, nos movemos, nos relacionamos con nuestros familiares, con las personas que trabajan en el lugar donde vivimos, y de ahí en adelante hasta el lugar profesional y con nuestros pacientes, usuarios, colegas. Si no vemos que estamos todos amparados por el mismo paraguas, que compartimos la humanidad y que por tanto tenemos derecho a no ser discriminados y a vivir en igualdad, no vamos a poder ejercer una profesión que sea éticamente responsable en lo que a medicina, por ejemplo, en este caso le compete. Entonces, la invitación con esto es a que podamos construir espacios que sean más equitativos, que sean incluyentes y que sean respetuosos, pero que además sepamos que las personas con las que tratamos, no solamente esto es un tema de buena voluntad, como decía el video, pucha, al rey no le gustaba, pero en el fondo igual tuvo que respetar los derechos de las personas. Bueno, a veces podemos no estar de acuerdo con algunas costumbres, algunas dinámicas, pero es un derecho de esas personas y por tanto también se nos puede exigir. Y nosotros exigirle a los organismos institucionales, al gobierno, a los sistemas de salud, que sean respetuosos. Entonces, ya para finalizar, creo que esta instancia es supremamente valioso, porque tal como lo decía, por ejemplo, Cata al principio, es algo que no se nos enseña en ningún momento de la formación, pero es algo que a veces damos por sentado, pero tampoco sabemos definir, no sabemos cómo defender con argumentos a veces el por qué hay una violación de derechos humanos. ¿Y cuál es el peso de eso? Como que nos hemos acostumbrado a que de pronto los medios o en el periódico sale, no sé, en Chile se violan los derechos humanos, o en Colombia. ¿Pero por qué? ¿Cuáles derechos humanos? ¿A qué? ¿Cuáles son las implicaciones de que estemos viviendo en países que violan sistemáticamente los derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no puede salir a protestar porque está inconforme con algo, porque puede salir herida gravemente o muerta de una cosa así, que es por ejemplo lo que ha pasado en Colombia? ¿O qué pasa con las poblaciones históricamente vulneradas? Y esa también es la razón por la que hoy existe el Departamento de Género y Diversidad Sexual. Como dentro de la práctica médica, dentro de la práctica profesional en salud, también hay violaciones a los derechos humanos. Y eso debemos como aceptarlo y empezar a transitar por la incomodidad de darnos cuenta de que muchas veces, por ejemplo, en psiquiatría, se han violado históricamente los derechos de pacientes que fueron torturados, con un enfoque de curación, por ejemplo, sí, o sometiéndolos a terapias, que en el fondo ahora sabemos que atentaban contra sus derechos humanos, ¿sí? Y cómo estar dispuestos también a construir desde ahí y a decir, pucha, sí, tenemos que reevaluarlo y empezar a construir espacios académicos y de formación que tengan en cuenta este enfoque. Así que eso, les agradezco mucho, sé que fue muy rápido, pero también es un tema tan extenso que no quería que fuera
tan tenaz. Y cualquier cosa, pues aquí estamos. Entonces, ay, no se te escucha. Muchas gracias, Carolina. ¿Vamos a hacer un trabajo grupal ahora? Sí, pero sabes que estaba pensando, o sea, yo tenía pensado que pudiéramos armar grupos para responder algunas preguntas, pero la verdad es que quizá podemos hacer algo más abierto y en el fondo si tienen alguna pregunta que yo pueda responder o que otra persona de las asistentes, si tienen comentarios, sugerencias, lo podemos conversar, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Entonces, están agradeciendo la presentación en el chat y quiero dar la palabra, por lo tanto, a los que están presentes si quieren comentar algo. Pensando también, a lo mejor, después le quiero dar la palabra también a las chicas que vienen del Colegio Médico Regional Valparaíso, pensando en el futuro también de estas sesiones, porque como bien dijo Cecilia Montero, esta es la primera sesión de 4 sesiones que están calendarizadas para que Colegio Médico pueda estar acá trabajando el tema de derechos, ¿cierto? Con el enfoque de derechos, principalmente en el tema género propiamente tal. Entonces, me gustaría tener la opinión, ¿cierto?, de los presentes, de los que están en este momento, para que, respecto a la presentación de hoy y de lo que se proyecta en un futuro. No sé si hay algún comentario que podamos hablar, digamos. Yo tengo una pregunta como para partir, Carolina. Cuando tú presentaste unos valores, ¿cierto?, que era lo de la Defensoría de la Niñez y lo que sabía finalmente de derechos humanos los niños pequeños, de 5º año básico, habían dos valores. Uno me imagino que era el que contestaron los niños de 5º básico, pero había un segundo reglón, otro porcentaje que no sé a qué se refería, si era lo que contestaban a nivel mundial o estaba separado por hombres y mujeres. Esa era mi duda. Lo estoy buscando porque yo me pregunté lo mismo, porque no lo puse, pero si no estoy mal estaba desagregado por género. Pero déjame, lo voy a mirar, porque este informe o estaba por género o estaba por curso. Pero voy a mirarlo y te lo voy a responder ahora. Ya. ¿Sí? Sin un problema. Mientras tanto, doy la palabra, no sé si hay alguno de ustedes que quiere comentar algo respecto a esto. Pensando también, no tan solo en el tema propiamente tal que presentó Carolina, sino que también en la inserción de nuestra malla curricular. ¿Cómo lo ven ustedes respecto a este tema principalmente de derechos, pensando en la generalidad, digamos, de lo que hemos conversado hasta ahora, pero también pensando en el tema específicamente a lo mejor de género, que a lo mejor posteriormente vamos a conversar en las próximas reuniones? ¿Jenny? Sí, hola, buenos días. Oye, primero, mira, ante todo, felicitar a Carolina, fue breve, pero muy clara su presentación, me encantó. Y lo que más me llama la atención, que alguien lo comentó anteriormente, que cuando aparece en el video la pregunta de ¿qué entiende usted por derechos humanos? Yo me hice, me puse en el caso que me están preguntando a mí y me pasó exactamente lo mismo que lo que se veía en el video. O sea, uno tiene una idea, pero al final te das cuenta que tu idea es tan vaga que encuentro que fue súper clarificadora. Además, el video me encantó porque en realidad, como tú también lo señalaste, Carolina, uno tiene la sensación de que esto viene posterior a la Segunda Guerra y en realidad los antecedentes que tú mostraste indican que es de mucho antes. Lo encontré sumamente claro y un muy buen aprendizaje, así que la felicito. Y bueno, tenemos un trabajo porque creo yo que la mayoría incluso los jóvenes que se manifiestan fuertemente en relación a esto tal vez tengan las mismas dudas y no sepan muy bien de qué se trata aquello lo cual están manifestándose tan fuertemente. Entonces hay que hacer un trabajo de educación bastante fuerte. Yo creo que cuando las cosas se aprenden por la vía de la educación, se plasman más en la sociedad, creo yo. Así que me parece súper buena la presentación. Quería felicitarla por eso.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que se haya entendido. Estaba igual preocupada por eso. Y rescato un poquito lo que dice Jenny respecto, que no lo había pensado, Jenny, que claro, nosotros como profesores o como egresados, que hay muchos acá presentes en esta reunión, quizá nosotros nos estamos capacitando, ¿cierto? Pensando en que no sabíamos tanto, como bien dice Jenny. Sin embargo, no había pensado en que si nosotros, el currículum estoy pensando de nuestra escuela de medicina, queremos mejorarlo con estos conceptos, ¿cierto? Con incorporarle el enfoque de derecho. Y desde ese punto de vista, ¿para qué? Porque siempre el currículum hay que pensarlo, no hay que pensarlo desde lo que nosotros queremos, sino que desde el contexto hacia la derecha, ¿ya? Perdón, hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y eso significa que el contexto es en este momento en nuestro país, es lo que existe en este momento, con todos los cambios que se vienen, ¿cierto? Con todo el enfoque de derecho que quizá también va a estar incorporado en esta nueva constitución, y nosotros tenemos que realizar o tratar de dar, digamos, de entregar a la sociedad, pensando que es una universidad pública, ciudadana, el CIUB es muy potente en ese sentido, entregar a la sociedad, ¿cierto?, médicos, en el caso nuestro, que tengan este enfoque de derecho. Ese es como el camino que hay que hacer. El contexto, nosotros como escuela o como universidad tenemos que entregar estos médicos que tengan este enfoque. Por lo tanto, nuestra malla curricular tiene que tener incorporado este enfoque de alguna u otra forma. Y desde ahí, cada una de las asignaturas tiene que pensar cómo lo incorpora, de alguna forma. Esa es la invitación que nosotros hacemos desde la Secretaría Académica y desde la Oficina de Educación Médica, ¿cierto?, ampliada, es que nosotros queremos acompañar en este proceso, pero la idea es ir reflexionando en un inicio para ver cómo nosotros de alguna forma, y ahí por eso es tan importante también que hayan egresado, porque también están en el contexto actual, cómo está trabajándose en la parte práctica, cómo estamos entregando, ¿cierto?, egresados de nuestra escuela y qué es lo que está faltando respecto a este tema específico. Entonces, ese es como el ejercicio que quería yo hacer. Y como dice Jenny, tenemos que preocuparnos de lo que nuestros estudiantes saben o no saben respecto a ello también. Porque a lo mejor si no tienen mucho de saber, quizá a lo mejor hay que hacer algún tipo de diagnóstico y en base a eso también incorporar contenido, incorporar competencias que tengan que ver con ello. Esa es como la reflexión que yo hago respecto a esta primera de muchas, no tan solo con colegio médico, porque la idea es trabajar en conjunto después con una mesa de trabajo y todo, pero aparte de eso vamos a tener que empezar durante todo lo que queda este año, el próximo año, para ir incorporando estas temáticas. Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a la doctora Carolina. Un gusto saludarle nuevamente. Bueno, hemos tenido la fortuna de que Carolina nos ha estado acompañando precisamente en la carrera de medicina, en algunas charlas, precisamente compartiéndonos su experiencia, no únicamente en el tema de derechos humanos, sino también en el tema como migrante, que también son temas, el tema de migración, interculturalidad, derechos humanos, que ya hemos ido un poco trabajando en los distintos bloques. Hoy día, precisamente, bueno, principalmente en el bloque de Salud y Sociedad 1 y Salud y Sociedad 2. Y hoy día, precisamente, me surgía una inquietud a raíz de que nos mandan el calendario de las asignaturas que va a haber para el próximo año, el 2021. Y bueno, y veo nuevamente el horario que corresponde a estos dos bloques de Salud y Sociedad, tanto en primer año como en segundo año. Y ahora con todo esto que se está solicitando de pedir que se vayan integrando distintas temáticas a lo largo de la asignatura, pareciera que estos dos bloques, por hablar sobre temas más sociales, son los que se les recarga precisamente que aborden estos temas, ¿no? Y es una dificultad porque en tan poco tiempo no podemos hacer tanto, ¿no?
Quizás ahí también es una reflexión que tenemos que hacer en la universidad, de ver cómo ir incorporando estos temas, pero no solamente cargados a estos dos bloques, sino más bien de forma transversal en todas las asignaturas. Aún así, hablando, por ejemplo, yo recordaba mucho el tema de, como ejemplo, cuando se habla de anatomía, por ejemplo, o cuando se habla de anatomía, que se puede abordar el tema de razas, ¿no? Y que cuando se habla de razas, precisamente es una categoría que permite hablar de discriminación, ¿no? Que permite hablar de xenofobia. Y desde ahí, bueno, porque existe esta idea, muchas veces todavía existe esta idea de las razas superiores, siendo que ya ha sido un discurso que se ha estado manejando, una discusión que se ha estado abordando en distintas áreas, pero aún así no queda claro. Entonces, desde ahí, precisamente, la importancia de incorporar estas temáticas en todas las asignaturas y quizás como en estos bloques que se enfocan más al área social también, ver la posibilidad de que tengan mayor espacio, porque si no es como complejo abordar tantos temas en tan poco tiempo, principalmente cuando la universidad tiene un rol y el perfil de ingreso de nuestros estudiantes tienen precisamente esta carga más social, ¿no? Entonces sería una responsabilidad que tenemos ahí como universidad de ver cómo trabajar eso. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Hola, ¿me escuchan? Camila. Vicky tenía la... Perdón, ya. Sí, gracias, anoté en el chat que pedía la palabra. No es tan fácil, ¿no? Esta conversación por el Zoom, porque todos queremos hablar. Felicitar a Carolina, la verdad es que es muy claro. En mi doble militancia como docente UV, exalumno UV, si ustedes quieren, y parte del Departamento de Género, estoy muy contenta de este espacio. De verdad creo que es una oportunidad de hablar un tema y explicitarlo, como decía Cristian, de una manera en que esté presente. Yo tengo la sensación de que los alumnos, los estudiantes, lo manejan mucho mejor que nosotros. A veces lo exigen más de lo que lo practican, pero tengo la sensación de que no lo manejan mal. El tema somos nosotros, somos los de más edad, que de alguna manera a veces no contribuimos a un trato. Yo creo que los que estamos acá probablemente sí nos interesa y sí estamos activos en esto, ¿no? Pero cómo lo planificamos y cómo lo incorporamos en el currículum de tal manera que tanto lo de género como lo de interculturalidad, como lo de migración, etcétera, sea algo real. Yo no sé si existe en la escuela si alguien se siente discriminado, por ejemplo, ¿puede realmente, sin que sea necesariamente acoso, entendiendo el acoso con todas sus características, una discriminación? ¿Podré? Por ejemplo, a mí me han dicho cosas y me dan muchas ganas a veces y lo he manifestado de alguna manera desde que era estudiante hasta ahora, por ser mujer, por ser judía, porque venía a un liceo, o sea, un montón de cosas que realmente han sido súper potentes y yo no he sentido el apoyo. Entonces, qué rico que realmente nunca más alguien nos sienta que lo apoyamos. ¿Cómo hacemos para no tener privilegios especiales con algunos y no con otros, etcétera? Me parece, por eso digo, maravilloso todo lo que nos ha explicado Carolina, maravilloso el espacio que la UB se está dando y me encantaría que no solo estuviera en el papel dentro de la innovación curricular, sino también en algo concreto que sea aplicable y que lo sepamos todos para ayudar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes. Nosotros probablemente ya nos da un poco lo mismo, ¿no? Pero no nos debiera dar lo mismo, porque somos ejemplo. Está el currículum oculto, lo que miran. Cuando yo dejo que alguien me discrimine y alguien me está mirando, estoy hablando de un estudiante, un interno, un alumno que está conmigo, de alguna manera él normaliza esto. Entonces, esa es la reflexión. Muchas gracias, Victoria. El modelaje es una de las grandes herramientas de aprendizaje de los estudiantes. Eso es súper importante, entonces hay que estar mirándose a cada rato como uno modela, de alguna forma. Camila quería hablar. Perdón, ¿Carolina? No, Camila, eso quería como que no se me
En verdad, qué bueno que habló Victoria primero, me sumo a sus palabras completamente. Yo también soy parte del del departamento de género, estoy en una situación también mixta porque estudié en Santiago, en la Universidad de Chile, compartimos hartas cosas parecidas con la Universidad de Valparaíso, y también quería recalcar eso, que no puede ser esto, y lo que dijo también Cristian hace poco, que no puede ser esto un tema que se toque solo en los ramos sociales, sino que es transversal a todas las cosas que hacemos, no solo a los que ven, no sé, trabajo más comunitario, tienen que ver con los derechos humanos, y creo que este año lo hemos visto, o el año pasado con la contingencia que hubo en el país, que los derechos humanos fueron transgredidos en muchas áreas y a todos y todas en diferentes ámbitos nos debe haber tocado el tema en las áreas en las que nos desempeñamos. Entonces, no puede ser un área que quede relegada o como exclusivamente de un tipo de asignatura, sino que tiene que nombrarse en todas las cosas que hacemos. En ese sentido, también es muy importante que sea en los primeros años, porque nuestra carrera es una carrera larga, y marca mucho lo que a nosotros nos dicen cuando entramos a la carrera. Cómo se forma la imagen del médico, la médica que tiene que salir, es algo que a uno le inculcan desde el principio y esos son los sellos que tiene cada universidad. Y ya lo hemos visto también que ha ido cambiando el enfoque más paternalista, ahora es más centrado en la autonomía de los pacientes, ahora tenemos que avanzar hacia un enfoque mayor en derechos, a un enfoque de género, eso se tiene que ir moldeando desde el principio, y no lo digo porque es como la moda o porque ahora sea algo que está saliendo más en boga, sino que es como un deber o es algo de lo que tenemos que hacernos cargo como profesionales de la salud, porque influye en la salud de las personas. Entonces no puede ser que no se ahonde, tanto visiblemente en los currículum, con materias o con temas específicos en que los estudiantes y las estudiantes tengan que verlo, sino que también, como dijo Vicky, en el currículum oculto. Y por eso también valoro mucho que estén aquí ustedes como docentes, porque los estudiantes van a reflejarse en lo que le enseñan las personas que le enseñan. Entonces, tenemos que partir con nosotros y nosotras estar claros o más o menos entender lo que son los derechos humanos y todos estos temas para poder transmitir ese mensaje a las personas que vamos a enseñar. O ayudar o aportar o complementar. Eso. Carolina, responde y después Álvaro. Sí, no, Álvaro, dale nomás. Yo dale, puedo esperar. Bueno, gracias. Sí, he estado escuchando la presentación, le agradezco, Carolina. Decir algunas cosas que me parecen importantes, digamos, como conceptuales. Los derechos humanos son, o todo este sistema internacional de derechos humanos que Carolina nos ha mostrado, tienen como cierta dirección, como cierta direccionalidad. Digamos. Y es del Estado a los ciudadanos. O sea, entre nosotros no podemos vulnerarnos los derechos humanos, digamos, como de individuo a individuo. Por eso existe un sistema penal o un sistema jurídico nacional. Entonces, el sistema de derechos humanos supone que hay cierta direccionalidad de vulneración, por así decirlo. O sea, el ente que vulnera los derechos humanos es el Estado y todos sus agentes. No al revés. Digamos. O sea, cuando la gente dice, bueno, cuando alguien le tira una piedra a un carabinero, por ejemplo, y la gente dice, ¿y dónde están los derechos humanos del carabinero? Bueno, no es posible, no están en ese sentido, porque eso es un delito, no es una vulneración de derechos humanos. No sé si me explico bien. La vulneración de derechos, o la vulneración de la dignidad humana, está direccionada desde el Estado y sus agentes hacia los ciudadanos. Ahora, eso es súper importante en nuestro caso, porque somos una institución estatal. O sea, en cierto sentido, somos agentes del Estado. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, por así decirlo, de vulnerar los derechos humanos de los individuos, de los ciudadanos.
de nuestros estudiantes, por lo pronto. Entonces, en la escuela y en la universidad en general tenemos el deber, como agentes del Estado, de establecer ciertas estructuras que busquen garantizar el respeto a los derechos humanos. Si eso no existe, entonces cualquier vulneración a la dignidad de algún estudiante, por ejemplo, puede ser leída y puede ser sentida como una vulneración de derechos humanos, porque somos una institución estatal. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, luego nuestros estudiantes, cuando egresan, la gran mayoría trabaja en instituciones estatales, en hospitales. Y en ese sentido ellos también tienen esa capacidad de vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces tenemos esta obligación con los derechos humanos por las dos partes. Como escuela, establecer cierta estructura que permee lo más posible, hasta lo más hondo de nuestra actividad y nuestras prácticas. Y por su parte también tenemos la obligación de educar a nuestros estudiantes en esa cultura. Porque cuando ellos vayan a trabajar en instituciones estatales, ellos son susceptibles de vulnerar los derechos humanos. Sería distinto que estuviéramos, no sé, formando personas que no trabajen en instituciones estatales de preferencia. Claro, ahí sería un asunto más teórico. Pero los médicos que estamos formando en la práctica pueden vulnerar los derechos humanos. Entonces creo que es súper interesante todo esto que estamos comenzando a armar. Y espero que ojalá se establezca como una especie de estructura fuerte que pueda permear cada una de nuestras prácticas y nuestras relaciones. Eso quería decir. Muchas gracias, Álvaro. Interesantísimo. Yo no lo había pensado así. Es muy buena la reflexión tuya. Carolina Soto y después Pabellón, no sé cómo se llama la chica que está en Herrera. Carolina Bueno, Soto pero primero. una cosa que me parece para el debate, y creo que es muy pertinente la acotación de Álvaro, bueno, así como devolviéndome, igual agradecerle a Cristian, que me saludó antes también, he aprendido mucho con él. Cristian es una persona que sabe mucho y que más trabaja algunos temas de migración, pero eso, entonces como darle mucho las gracias, de ahí también como que empecé a conocer no solo lo que hacen en la Universidad de Valparaíso, sino también lo que hace el Campus San Felipe, y creo que eso también es muy valioso, ¿no? Como el territorio, tener en cuenta como las diferentes costumbres, la geografía hace muy valioso también este trabajo de formación. En cuanto a lo que dice Álvaro, sí, por supuesto, esa es una acotación que hay que hacer desde el estudio de los derechos humanos. Aquí en un tema muy personal, siento que en efecto tienes toda la razón, así es. La vulneración parte porque hay una asimetría, ¿sí? de poder, por eso es que es el Estado el que debe garantizarlos, ¿sí? Porque es el Estado el que los puede vulnerar. Sin embargo, también yo creo que la reflexión es cómo en la cotidianidad, si bien nosotros no podemos ser catalogados como vulneradores de derechos humanos, sí el ver este tema como tan lejano, como que los derechos humanos le competen allá a alguien, a una institución, como que siga en esta nebulosa, ¿sí? Hace que como personas e individuos no nos involucremos lo suficiente con también promover espacios que sean respetuosos del enfoque de derechos, independientemente de si las decisiones como más masivas, grandes, las políticas dependen de nosotros, porque creo que eso es en el fondo lo que pasa también con el tema de género, ¿sí? Porque la violencia de género es un problema de salud pública, no solamente por las vulneraciones a mujeres o personas de la diversidad que se dan en los espacios de salud, espacios académicos, sino también por las relaciones uno a uno, en la que uno, claro, de pronto no va a poder llegar a estas instancias internacionales, pero como lo decía Vicky, ¿qué pasa si una docente se siente discriminada? O sea, ¿qué pasa en el día a día, en cómo realmente nos relacionamos? Por eso creo que es súper importante como también bajarlo a la práctica más individual, pero claro, desde lo
académico y teórico viene de ahí. Así que el debate me parece muy interesante. Ahora sí le doy la palabra a Caro Herrera. Muchas gracias, Caro. Yo soy Carolina Herrera, soy parte del departamento también. Me parece súper positivo lo que se está haciendo con este tema. Me parece muy importante también lo que se está haciendo. Comparto completamente lo que han dicho mis compañeras y compañeros anteriormente. Creo que Álvaro dio en el clavo con el tema de la responsabilidad que tenemos que tener y con la educación que hay que tener con respecto a estos temas. Hay mucho desconocimiento de nosotros, de nuestros pares, y con esta educación podemos tomar la responsabilidad para poder, en el fondo, evitar que ocurran estas vulneraciones a los derechos, no solo con los pacientes, también con nuestros pares, con nuestros profesores, con nuestros colegas, lo cual me parece que es súper importante también, no solamente educar en el tema del respeto de los derechos hacia los pacientes, sino también con nosotros mismos, con los colegas, los docentes, que muchas veces ocurre de todas maneras, en términos de género, de discriminación y todo eso. Así que eso, agradecer la iniciativa y de a poquito se llena el saquito. Muchas gracias. Carolina Herrera, ¿cierto? Es tu nombre. Muchas gracias. Súper importante eso porque lo que dice Carolina Herrera, que tiene que ver con la discriminación, acuérdense del modelaje que hablaba la Vicky, nosotros somos modelos, y todos los que somos docentes incluso, porque una cosa súper importante en el tema del tema de docente asistencial a nivel país, aquí en Chile específicamente, no necesariamente son los que están contratados por las universidades, digamos, que hacen la docencia, sino que también los médicos o profesionales de la salud que trabajan en las instituciones públicas o que están dentro de como centros, campos clínicos, pasan a ser también docentes, no necesariamente vinculados a la universidad. Y en ese sentido, todos, en teoría, para nuestros estudiantes son modelos. Entonces, esos modelos como de alguna forma también, porque una cosa es que ocurra, porque ahí está el currículo oculto que decía Victoria, una cosa es que lo que uno pone como programa, que es lo ideal que debiera hacerse, y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Y lo que se hace en la realidad muchas veces hay un modelaje que es negativo. Y ese modelaje negativo a veces pasa y no se denuncia de alguna forma. Y eso también es interesante, me imagino que lo iremos a tocar en alguna de las próximas sesiones, ¿cierto? Porque es una de las cosas que también reclaman, entre comillas, los chicos, los estudiantes y los internos en general, como una cosa grave que ocurre sistemáticamente, diría yo, a nivel de todo el país, no sé si a nivel internacional también. Entonces eso también tenemos que tener mecanismos ¿cómo se llama?, de reclamo o mecanismo de acoger estos problemas que existen para poder, por un lado, nosotros hacernos cargo, pero también por otro lado, cómo mejoramos ese tema, y la mejora tiene que ver quizá con capacitación, con reflexión, con conversatorios, no sé. Ese es un tema que yo creo que de alguna forma tenemos que ir cambiando, porque es un paradigma. Yo siempre he dicho que todas estas cosas son paradigmas, son formas culturales de ver las situaciones, y eso cuesta cambiarlo, es más lento en tiempo, ¿cierto? Pero uno tiene que estar metido ahí todo el tiempo, de a poquitito, motivando, y con eso pudiéramos hacer cambios de paradigma. Esa es como la invitación también. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario de las expositoras del Colegio Médico que quisiera comentar algo sobre la presentación de hoy y de lo que viene también. Quizás solo añadir, creo que es muy interesante el espacio, creo que es súper importante darle el peso, ¿verdad? Como en el fondo es una invitación, pero también es una responsabilidad, es un compromiso que no se puede postergar, mucho menos en la situación que estamos viviendo ahora. Y como Departamento de Género y también desde muchas otras organizaciones de la sociedad civil, creo que ese es el interés, ¿no? Hay que dejar de postergar estos temas, hay que dejar de verlos como
como algo que no me compete, como algo que no hace parte de la formación médica. No tiene que ver como solamente con el tema social, ¿cierto? Sino que tiene que ver con las relaciones en todos los ámbitos. Y en eso los profesionales de la salud tenemos un gran desafío, ¿sí? Que empieza por, a mí me encanta eso, de transitar por la incomodidad, de que no lo sabemos todo, de que hay personas que no son, por ejemplo, médicos, médicas o del área propiamente clínica, pero que saben muchísimo y que también están luchando porque esto haga parte de la formación. En el fondo, debemos llegar al punto en el que como médicas y médicos tenemos que saber de esto y debemos aplicarlo más allá de la teoría, y eso quiere decir que también tiene que hacerse ver en nuestras relaciones. ¿Por qué de pronto nosotras estamos, o yo personalmente estoy enfatizando tanto? Porque también desde el Departamento de Género de Valparaíso y del Nacional hemos conocido como situaciones en las que las colegas, estudiantes, internos de medicina, personas que están en los espacios académicos, sienten que se les vulneran sus derechos. Y independientemente de si eso está como en el currículum o no, de si yo sabía o no, tengo que asumir las consecuencias de no ajustarme a una, no solo a la profesión, a lo que hago con los usuarios y los pacientes, sino a no tratar dignamente, equitativamente a las personas a las que les enseño también. Entonces, creo que desde nosotras y desde el Colegio Médico de Valparaíso también está esta intención de que esto se mantenga en el tiempo, de que lo podamos seguir trabajando, de nosotras también poder seguir aportando y aprendiendo, porque hay muchas cosas que no sabemos, y ojalá que se mantenga, que siempre esté como ahí, lo que tú decías, estar todo el rato, porque el compromiso es grande, ¿sí? Creo que ya no cabe una salud que no tenga un trato digno. Creo que ya eso no lo podemos seguir tolerando y tenemos que promover como altos estándares de calidad en el enfoque de derechos humanos y de género. Así que eso, yo estoy súper agradecida con el espacio. Muchas gracias, Carolina. Catalina. Sí, quería comentar que, bueno, obviamente de nuevo agradecerles el espacio y agradecer a la Caro por su presentación, que yo solo quería decir que considero que es súper importante que se den estos espacios y lo que decía usted, doctora Reyes, conversatorios, jornadas, capacitaciones, lo que sea, porque al final, bueno, en mi corta experiencia, lo que más pasa es que la gente desconoce, las personas, los colegas, otros profesionales de la salud, personas no del área de la salud, no es que haya una mala intención al no ocupar, por ejemplo, palabras correctas o palabras que suenan discriminadoras, es más desconocimiento, y les comparto solo así una pequeña experiencia más reciente, que hace poquito hice una capacitación que me pidió el Centro de Estudiantes de Medicina, sobre una capacitación práctica de enfoque de género en la práctica en salud, y un interno de 7º año hizo el comentario que después de avanzar un poco en la práctica, que él nunca se había, o sea, que él consideraba que él tenía mucho cuidado como con el enfoque de género y era un tema que tenía muy presente en su vida, pero que al momento de hacer como la práctica, que obviamente va dirigida a eso, se dio cuenta que en realidad él muchas veces había discriminado y había había estado en una posición de discriminación frente a los pacientes que él le había tocado ver, y no desde una mala intención, sino que solamente porque ahora recién se lo estaba dando cuenta. Entonces él como que se le abrió también un espacio, que además el taller es cortito, tampoco se puede abordar todo, pero de repente basta que solamente uno vea un concepto nuevo o se abra como a conocer algo más, y que se den estos espacios para por último conocer las palabras que después, si yo las vuelvo a escuchar, me suenen, para de a poquito que todos o todes vayamos teniendo todo más presente. Y así de a poco vamos cambiando el paradigma personal, y al final lo personal se va haciendo público. Eso.
Súper bien, muchas gracias Cata por tus palabras. Bien, pues parece que, no sé si hay alguien más que quiere opinar, sino que estamos llegando a término de esta jornada muy interesante. Yo aprendí un montón porque tampoco tenía muy claro algunos de los conceptos que expuso Carolina y de los que después salieron, digamos, en la conversa, como lo que expuso Álvaro también. Ana María. Sí, gracias Carolina. Yo pensaba y reflexionaba respecto de todo lo que y, y me preguntaba cómo yo podría, si me preguntaran si yo discrimino, si yo hago diferencias, si yo soy racista, si yo soy cualquier cosa, entonces ¿cómo yo podría decir que no? Si crecí en una cultura que me enseñó todo eso. Entonces pensaba que lo primero que tengo que decir es que sí lo soy, y que conscientemente intento no serlo, porque me parece que no es correcto. Pero esa reflexión tan profunda, porque pensar que no soy nada de eso es imposible, si fui criada por una cultura que me enseñó todo eso. Entonces, quedamos parados en una posición súper de humildad finalmente, en la cual tenemos que aceptar lo que somos y cómo fuimos criados para poder hacer esta reflexión y esta toma de conciencia para hacer el cambio. Pero es una cosa, personalmente pienso, de máxima humildad. Eso quería decir que ha sido mi reflexión durante esta reflexión colectiva. Eso, un abrazo. Gracias. Muchas gracias Ana María por tus palabras, también muy bonito. Dice Valeria Iturrieta, bueno, la Cata transita por la incomodidad y la Valeria una invitación a construirnos. Súper bonita las experiencias, las palabras que han dado todos. Así que yo creo que quedamos con mucho ánimo y con mucha energía para la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles. Vamos a mandar la invitación, lo más probable es que cambie la hora. Todavía yo espero que no se me vaya todavía ni Carolina ni Cata para poder organizar, ¿cierto? No sé si hay alguien más que se quiera quedar,